El secuestro de Iván Ciucho. Iván Ciucho es un colaborador eficaz, es un testigo protegido del caso Guayquis en la Sombra. La coordinadora del equipo especial de fiscales que investigan la corrupción en el poder, Marita Barreto, tiene sus propias conclusiones e hipótesis. Veamos. Realmente esto es una preocupación para el Ministerio Público. Esta situación ha traído consigo un riesgo inminente para un testigo protegido por parte del Ministerio Público, del EFICOP concretamente, y aparentemente lo que buscaban eran los celulares. Se lo han llevado al testigo y luego lo han arrojado en una calle, que va a ser sin duda materia de investigación, y le han quitado los celulares. Luego que ha habido la intervención, y me parece que de conocimiento público, han venido a tirar los celulares hace poco por acá. Esto sin duda trae una evidente preocupación por la vida y la integridad de un testigo que colabora con la Fiscalía. Lo que sí se ha logrado detener a 7 personas, entre ellos 2 policías. Dos policías involucrados. Y lo preocupante de esta situación es que la comisaría de Surco, que ha intervenido después de más de hora y media de transcurridos los hechos y que tenía conocimiento, no puso en conocimiento inmediato al fiscal de turno como exige el protocolo. Eso es una omisión gravísima. He venido sobre todo para ver si el señor se encuentra bien. La preocupación es que la información que él ha brindado, pues ha habido alguna amenaza, me dice que sí, ha habido amenazas y eso sin duda obstruiría las investigaciones. Sin embargo, el comandante general de la Policía Nacional, el general Víctor Sanabria, tiene una versión o una hipótesis distinta, muy distinta a la de Marita Barreto. Veamos. Hay un hecho de investigación criminal que se ha suscitado aproximadamente al mediodía. La Policía Nacional toma conocimiento casi a las 15 horas. De inmediato el señor comisario dispone el movimiento de 4 unidades vehiculares y se interviene a 7 personas que estarían vinculadas a un secuestro en el cual la víctima ha ratificado que por un espacio de tiempo todavía no determinado ha sido retirado de su domicilio y trasladado en un vehículo, por lo cual ya se configura el secuestro. ¿Cuál es la motivación? Se ha encontrado un arma de fuego que presume la violencia para retener a la persona, se ha encontrado dinero en efectivo. Todavía la cantidad está por determinarse, pero lo que hace prever la hipótesis nuestra es que era un negocio posiblemente de manejo de oro o un arranche, porque 2 de los detenidos tienen antecedentes por delitos violentos patrimoniales. Y dentro de los 7 detenidos también hay 2 efectivos policiales que laboran en la comisaría del INSE y que se encontraban de servicio. Los celulares de la víctima han sido encontrados en su vivienda, en su domicilio, por lo tanto no ha habido ningún retiro de sus celulares que podrían comprometer alguna información de la cual se está desarrollando en el equipo especial del Ministerio Público. Habría que preguntarle a los policías a qué se dedican, aparte de ser policías, porque se les ha encontrado con su arma y uno de ellos indica que le han pagado para que proteja una transacción. Comandante. Nos acompaña esta noche en Al Final del Día el exministro del Interior, el general Remigio Hernani. Buenas noches, general. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo se explica estas 2 versiones? La fiscal Marita Barreto dice directamente que es un amedrentamiento a un testigo del caso Guayquis en la Sombra. El general Sanabria habla de un delito, habla de un tráfico, habla de un asalto. ¿Cómo se explican estas 2 versiones de un mismo caso? Bueno, por lo que yo he podido conversar con algunos policías y elementos policiales que conocen el caso de cerca, acá no se trata de ningún amedrentamiento de ningún testigo protegido de la Fiscalía, mucho menos de los Guayquis en la Sombra o lo que fuera. Yo más me inclino por una transacción de oro y pagado con dólares. Posiblemente los dólares, bueno, hay que verificar si son falsos o son genuinos. Entonces, está la investigación bastante confusa y no se puede adelantar juicios
¿Usted cree que la fiscal creo- Marita Barreto salta a conclusiones o hace juicios Claro, adelantados salta a o no? conclusiones y no tiene el asidero necesario. En cambio, yo estoy con la versión del comandante general, el general Sanabria, que está siendo más cauto y está esperando que haya se profundice la investigación. Pero el general también está ya diciendo una hipótesis directa que se trataría Porque hay de un antecedentes robo. policiales, El hay dinero en efectivo. Puede ser que sea una transacción, pero está por verse, recién comienza la investigación. Entonces, hay oro de por medio que no lo han podido incautar, desapareció, y el oro parece que fuera de este testigo protegido, Siucho, que tiene antecedentes, que ha estado detenido. Cuando usted se refiere al tema del oro, debemos decir que el año pasado, el 31 de octubre del año pasado, se fueron detenidos Iván Siucho por un supuesto oro ilegal. El año pasado, en octubre del año pasado. Es decir, ¿usted se está refiriendo a ese antecedente? No. Ahora parece que iba a haber una transacción de oro con dólares que han sido incautados. Pero está por ver si los dólares son falsos o son verdaderos, ¿no? Entonces, y el oro no lo han podido incautar. Desapareció en el camino. O de repente era quitarle el dinero, o sea, lo que llaman... Entonces nadie puede saltar a ninguna conclusión porque todo está en investigación. Está en investigación, pero lo que más parece es una transacción entre gente ilegal que está haciendo este intercambio de oro por dólares. Estamos viendo en pantalla a los 7 detenidos, entre los que figuran los suboficiales de la Policía Nacional, Rolando Castillo Pino y Gabriel Abraham Neira Zapata. ¿Cómo se explica que policías en actividad, cuando iban a almorzar, destacados en Lince, estén metidos en estos procesos, en estos delitos, hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo le explica usted siendo policía? Mire, así como están las cosas y la intervención que ha hecho la Policía de Surco, o la Comisaría de Surco, pareciera que estos policías están involucrados en este hecho delictuoso. ¿Cuál es su participación? Está por verse. Hay que ver, tienen que interrogarlos, tienen que determinar cómo ha sido la planificación de estos hechos, ¿no? Según la fiscal Barreto, ya que usted habla de la Comisaría de Surco en Monterrico, la fiscal dice que el policía o el comisario encargado demoró en avisar al fiscal de turno. Otra vez estas descoordinaciones o estos enfrentamientos que perjudican la lucha contra el crimen, ¿no? Bueno, son susceptibilidades de la fiscal, pero... Por eso le digo, esto está comenzando a investigarse. Sacar una conclusión y decir que no me han comunicado, habría que preguntarle al comisario por qué no informó. ¿Cuáles son las circunstancias? En una investigación de esta naturaleza, muchas veces no hay tiempo de comunicar. Primero tienen que aprender a los detenidos, a las personas involucradas, ¿no? Es importante también porque usted habla de los antecedentes del oro ilegal de Iván Siucho, pero hay otro antecedente y por eso es que la fiscal Barreto se pronuncia y va hasta el lugar de los hechos. Es que él es un testigo protegido del caso Guayquis en la Sombra. Y recordemos por qué es importante Iván Siucho en el caso Los Guayquis en la Sombra. Veamos. Sí, tenemos una nota porque hay que recordar que Iván Siucho se indica al doctor Mateo Castañeda de haberlo hecho, firmar unos recibos por haber recibido dinero, valga la redundancia. Entonces, ahí radica la importancia y la preocupación de la fiscal Barreto por haber ido hasta el lugar de los hechos donde Iván Siucho fue secuestrado. Tenemos la nota. El ex abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, habría buscado torcer la verdad, según un aspirante a colaborador eficaz. Yo voy a asumir mi propia defensa. Un ex cliente de Castañeda ha narrado a la fiscalía que a solicitud de su entonces abogado firmó un recibo como si él hubiera entregado en efectivo 15.000 soles que fueron hallados en la oficina de Mateo Castañeda el día en que la DIVIAT intervino su estudio de abogados. Mateo Castañeda una vez más pauteó a Francisco Iván Siucho Neira respecto a la manera en la que tenía que declarar de tal forma que no perjudique el contenido
presuntamente falso del recibo de fecha 7 de mayo del 2024. Castañeda, según el colaborador, buscaba justificar y recuperar el dinero que le fue incautado como parte de las investigaciones del EFICOT. Lo señalado por Ciucho es grave. Señala que Mateo Castañeda lo instruyó. Les dio las pautas de lo que debía y no debía declarar ante la Fiscalía. Me comenzó a pautear lo que yo tenía que decir el día de la presente testimonial. Me dijo que vaya con mi abogado porque no podía asignarme un abogado de su estudio y que diga que ese documento lo había firmado un día antes de su detención, el 9 de mayo. Las reuniones entre ambos eran constantes. Sus declaraciones debían estar alineadas ante la Fiscalía. Pero en ese momento ingresó la señora Mabel, su esposa, a quien el doctor Mateo le comienza a contar lo que nos estaba pidiendo. Y es ahí donde la doctora Mabel lo corrige y le dice que no podíamos decir que yo había firmado ese recibo el día 9, porque ya se había presentado ante la Fiscalía el recibo que me hizo firmar el 20 de mayo, después de su detención. Para que la estrategia no tuviera traspiés, Castañeda no solo le habría pedido a Ciucho, su cliente en un caso de lavado de activos, que dijera que los 15.000 soles provenían de él, sino que también le habría solicitado encontrar sustento bancario para que la coartada goce de verosimilitud. Según manifestó el investigado Castañeda, en primer orden, Francisco Ciucho tenía que buscar algún extracto bancario, el retiro en efectivo de ese dinero, para que éste pueda demostrar que entregó dicha suma a Mateo Castañeda. Y en segundo lugar, Francisco Ciucho tenía que firmarle a Castañeda un recibo por 15.000 soles para que pueda justificar el origen del dinero y le pueda ser devuelto por la Fiscalía. Ciucho ha entregado al EFICOT registros digitales, videos y otros archivos documentales. Estas nuevas evidencias serán analizadas el 21 de agosto, cuando se realice la audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra Mateo Castañeda, Nicanor Boluarte y otros investigados por el caso Los Guayquis en la Sombra. Esos son los antecedentes de Ciucho en el caso Guayquis en la Sombra. Los antecedentes policiales también son de otro lado. Por eso es que hay estas dos versiones. ¿Cómo ve usted la importancia de este personaje en el caso Los Guayquis y su relación con Mateo Castañeda, dado el reportaje que hemos visto? Desde mi punto de vista, le digo que me parece que no hay ningún amedrentamiento a ese testigo protegido y que se trata más bien de una transacción entre personas que tienen dinero ilegal con oro ilegal. Y que hay para usted policías de por medio, no sé si estarán dando protección, no le puedo precisar porque la investigación es incipiente todavía. Ahora, dado estas dos versiones, insisto, es importante entonces que lo que se ha aprobado ayer en el Congreso en primera votación, que la policía vuelva a tener la facultad de investigar, de la investigación preliminar, cosa que había cambiado con el Código Procesal Penal. Ya se aprobó en primera votación y obviamente hay detractores de esta medida. ¿Usted imagino que está a favor o está en contra? Bueno, yo soy un propulsor de este tema. Cuéntenos. De primera instancia, hace meses atrás invitamos a las PIP, Asociación de Policías de Investigaciones del Perú, es decir, policías de investigaciones en situación de retiro, donde el grupo denominado G9, donde yo pertenezco a ese grupo, igual que otros generales y otro personal de coroneles, comandantes, que se han preocupado por ver este tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, han propiciado que vuelva la investigación a los policías y que no esté en manos de la Fiscalía. La Fiscalía tiene una función, defensor de la legalidad y es conductor de la investigación desde el punto de vista jurídico. Y perseguir el delito. Perseguir el delito desde el punto de vista jurídico. Vela porque haya legalidad en el proceso. Y es la policía la que hace el trabajo de campo, o sea, la que hace el trabajo detectivesco. No se puede a un abogado que es fiscal, no se le puede por ley darle
el título de detective, no puede investigar de esa manera, que investiga un... Los policías han estudiado para ser detectives, para investigar el delito. Pero los fiscales han estudiado para ser abogados y, por lógico, deriva también, pueden ser jueces o fiscales. En este caso, los fiscales... Pero los fiscales también pueden investigar, digamos, tienen capacidades, ¿no? Lógicamente, pero la investigación preliminar debe estar a cargo de la policía. Como estuvo hace tiempo. Como siempre, no solamente en el Perú, en cualquier parte del mundo civilizado existe una policía que hace las investigaciones. Porque, ¿qué está sucediendo actualmente? Usted va a denunciar un robo a una comisaría y la comisaría no inicia las acciones para investigar el delito. No, tiene que comunicarle al fiscal. El fiscal abre una carpeta fiscal y la remite nuevamente a la comisaría. ¿Cuántos días pasaron? 1, 2, 3, 4 días, una semana. ¿Cómo sería en el caso? ¿Usted cree que sería más célebre? Usted investiga, usted denuncia y yo investigo inmediatamente. Inmediatamente. No tiene que esperar la llegada de ningún fiscal. Y le después... comunico al fiscal, pero yo hago las acciones inmediatamente. ¿Pero cómo no sería espero que venga el procedimiento? Porque el Código Procesal Penal está vigente desde el año 2003, hace bastante tiempo. Entonces ya la gente no se acuerda cómo era antes. No se acuerda. Entonces, no, pues han pasado 21 años. Entonces, ¿cómo sería de darse en segunda votación esta reforma? ¿Cómo sería? La policía investiga y le pasa esa investigación al fiscal. Con conocimiento del fiscal. Yo toda la vida he trabajado con fiscales. Porque es necesario que estén los fiscales, porque de acuerdo a la ley tienen que estar los fiscales, pero ellos ven la investigación desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista operativo, detectivesmo. El detective hace las acciones que tiene que hacer y pone en conocimiento de lo que está haciendo al fiscal, pero no quiere decir que espere que venga el fiscal. ¿Pero cuánto tiempo? Porque también hay plazos. Usted dice que puede ser muy célere porque va a investigar. Uno de los fiscales que está en contra de esa norma dice que el policía no va a cumplir los plazos de 60 días, de 30 días, según los casos, ¿no? Dice que es difícil que cumplan los plazos. ¿Usted cree que eso es real? El policía lo hacía en 24 horas. Pero un caso, digamos, un caso que no complejo, es tan... ahora hay más caso tiempo. complejo. Hasta 15 días hay en caso de droga, ¿Usted cree terrorismo. que esto va a ayudar al tema de la inseguridad ciudadana? 180 grados, diametralmente. Así va a cambiar. ¿Por qué? Porque ¿Por qué está tan inmediatamente seguro? se hacen las seguro de acciones. eso? Es que el policía en este momento está atado de manos y pies. No puede hacer una investigación si es que no cuenta con la carpeta fiscal. Y para que llegue la carpeta fiscal hay que comunicarle al fiscal y el fiscal devuelve esa carpeta, hace una carpeta, la manda a la policía y le dice, tiene que hacer esto. ¿Dónde se ha visto eso? Los policías por iniciativa tienen que hacer su labor que corresponde, comunicándole al fiscal. Pero, por ejemplo, cuando hay secuestros, la policía es la que busca a la persona secuestrada, la que encuentra, la que captura, ahí no necesita del... Pero ¿Cuál tiene es la que labor del fiscal comunicarle al ahí? fiscal. Por ejemplo, en un secuestro que se dan tantos secuestros. Hay flagrancia, pues. Es diferente. Flagrancia. Ese es el detalle, la flagrancia. Hay detalle. Pero normalmente usted denuncia y la policía debe atenderla y recuperar sus especies. Ahora no se recupera nada. El enfrentamiento está en que se dice, y lo dice el ministro del Interior, lo dice el director de la policía, hay un enfrentamiento, pues que dicen, nosotros capturamos y el fiscal suelta al delincuente y lo dice que lo capturan por 7 o 8 veces y pasa lo mismo. ¿Usted cree que esto va a cambiar con eso? Por supuesto, porque mire, ¿sabe por qué? El fiscal también lo puede soltar. ¿Sabe por qué? Porque ahora no se hace atestados. Cuando se dé esta ley, que son en 7 días, y se promulgue, será pues un mes, los policías van a poder hacer atestados policiales. Y el atestado policial tiene un análisis de los hechos y tiene unas conclusiones. Y esas conclusiones, si el atestado está bien hecho, tienen un peso enorme. Y sirven para que la acusación, en su momento, el fiscal la pueda llevar con éxito. Y, por supuesto, el juez tendrá que sentenciar como corresponde. Entonces, ¿ya no se va a correr el riesgo de que suelten a los criminales con esta Siempre hay riesgo, porque puede haber policías que sean pues delincuentes y suelten a criminales. O que no han hecho bien la investigación. O que no hayan hecho bien la Policía Nacional actual, general Hernani, han pasado 21 años desde que ya se les ha quitado esta facultad de investigar.
¿están los nuevos policías capacitados para asumir esta nueva responsabilidad que se podría aprobar en menos de un mes? Todas las unidades especializadas, la DIRINCRI, antidrogas, contraterrorismo, demuestran su capacidad al 100%. Las comisarías, sí, hay que luchar ahí para capacitar a más policías que puedan hacer este tipo de investigaciones. Entonces ahí hay un problema, porque si hay que capacitar a los policías en las comisarías, ¿qué pasa mañana? Una persona va, denuncia y no están las capacidades en las comisarías. Esa es pues la aberración que ha causado este nuevo Código Procesal Penal, que es un fracaso total. ¿Cuál es esa aberración? Que no haya La aberración es que le han quitado capaces. la investigación preliminar, se la han quitado a la policía y No, le han sí, dado al y Ministerio Público. la están volviendo a entregar. Ahora, si la devuelven, entonces usted va a ver un desfase, por supuesto. Ahí hay un problema, entonces, de desfase. Pero se puede solucionar. ¿Cómo se va a solucionar? Capacitando. Capacitándolos aceleradamente. Eso se puede hacer y eso depende mucho del ministro y del dinero que dé el Ejecutivo. Los recursos. Para los recursos en general, para que puedan tener capacitaciones por profesores pues de primer orden, no pagando la hora académica 60 soles, sino por lo menos pagar unos 150 soles. Y verá usted cómo van a llegar académicos de primer nivel a enseñar a esos policías. Entonces hay que capacitar a los policías. O sea, Claro. esa norma no debería, en todo caso, esperar que sean dadas las condiciones para que se preparen los policías. Porque tiene usted a las unidades especializadas que están dando solución todos los días. ¿Esto de qué manera va a beneficiar al ciudadano común y corriente, a la persona que nos está viendo, que acaba de sufrir el robo de su celular, le han robado el carro, se han metido a su casa, le han robado el televisor? ¿De qué manera esta norma les va a favorecer? Porque la gente realmente está harta de que salen a la calle y no pueden sacar el celular porque se lo roban. ¿Cómo los va a favorecer Le voy a esta ley? explicar nuevamente, mire usted. Usted va a la comisaría y formula su denuncia en este momento. Pero piense en el ciudadano. Usted es ciudadana, va usted a la comisaría y denuncia, y los policías reciben la denuncia y no hacen nada. ¿Sabe por qué? Ahora. Porque tienen que comunicarle al fiscal, y el fiscal hace una carpeta y la devuelve a la policía para que recién comiencen las investigaciones. Entonces usted no vuelve a denunciar, porque ¿sabe qué? No le hacen caso, no le solucionan el Usted problema. me asegura que esta norma, usted desde su punto de vista policial, obviamente, me asegura que con esta norma los ciudadanos vamos a estar con una garantía de que nuestros casos se puedan resolver rápido. Por supuesto, usted se podría quejar a la Inspectoría General que no le están haciendo caso y va usted a ver cómo va a funcionar las cosas. Pero esto va a tener un periodo de transición, va a ser un poquito, pues, va a tener algunos problemas que se tienen que solucionar por ese desfase de 21 años. Ahora, otra cosa que está perjudicando también, hablando siempre de los ciudadanos, es que, por ejemplo, empresas de transportes como el chino, ¿no?, dejan de circular porque son extorsionados. Entonces no pueden salir y eso se perjudican los usuarios, obviamente, y las empresas. Está habiendo pues un avance, ¿no cree usted? En lugar de un avance de la criminalidad, en lugar de un retroceso. Precisamente este Código Procesal Penal es un fracaso. Le quitaron la investigación, como le vuelvo a repetir, es la misma forma en que trabajan en las extorsiones. Cuando denuncian una extorsión hay que comunicarle al fiscal. Mientras esto ocurre, ayer, por ejemplo, hemos visto un despliegue, usted también lo habrá visto, hemos visto un despliegue policial en el RIMAC, encabezado por el ministro Santibáñez, por la presidenta Dina Boluarte, diciéndonos a los peruanos que podemos regresar a la casa. Y mientras tanto, la empresa del chino no puede circular, etcétera. Entonces, por un lado hay un despliegue de policías, usted los habrá visto, y por otro lado, empresas que no pueden circular porque sufren de extorsión. Pero usted ya sabe muy bien que al ministro le gusta la peliculina, pues la saca a la presidenta de la República, al alcalde del RIMAC, los lleva a que es una... Era impresionante la imagen. Pero es una acción demagógica. ¿Usted cree que alguien va a robar ahí en ese momento? Nadie va a cometer delito. Ahí estamos viendo de lo que estábamos hablando, ¿no? Mire esa cantidad de policías que tranquilamente podrían estar en otro lado, ¿no? Por eso, esto es demagogia. Demagogia, le vuelvo a repetir. ¿Le gusta eso al ministro?
Bueno, pues el que quiera escucharlo, que lo escuche. ¿Usted no cree que eso más bien también podría ser empoderar a la policía, hasta el ministro, hasta la presidenta, y que la ciudadanía diga cuántos policías hay? Para empoderar a la policía, usted necesita, número uno, que cambien algunos artículos del Código Procesal Penal, que devuelvan la investigación. Que ya va a pasar eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Aparentemente que le está den pasando. Todos los recursos necesarios, desde tecnológicos, educativos, recursos humanos, logística, tecnología, informática, etcétera, etcétera. Todo eso, si le dan a la policía, yo creo que en menos de un año está la solución. Entonces, cuando ya se aplique esa ley, si se aplica y si se aprueba, yo lo invito para ver los resultados, porque usted me está asegurando Yo le que va a aseguro, ser va a ser positivo para la mejor, población. Muchísimo mejor. Muchas gracias, General Hernani, muchas por gracias a acompañarnos usted, esta más bien, noche en Al Final del Día. Por la Muchas invitación, gracias. muy amable. Nosotros cambiamos de... I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But